Hola a todos, les saluda el profe Luis López, esperando que todo se encuentre muy bien. En este momento vamos a abordar un poco sobre el tema de tipos de suelo y ventajas del compostaje. Aquí tenemos dos indicadores de logros, que es el 6.6 y el 6.7. Habla de las características de diferentes tipos de suelo y la importancia de protegerlos y conservarlos, y también en qué consiste el compostaje y sus beneficios. Vamos a alcanzar 6 objetivos: investiga, discute y representa. De igual forma, en el 6.7 describe, explica y experimenta. Primero vamos a definirlo. Dice que el suelo es el medio poroso, estructurado, biológicamente activo, que se ha desarrollado en la superficie continental de nuestro planeta. En pocas palabras, es donde nosotros nos paramos, donde la vida se desarrolla con facilidad. Pero al tener este concepto es bastante superficial, tenemos que hablar un poco sobre sus estructuras y sobre sus tipos. En cambio, dice ahí que el suelo está formado por partículas de diferentes tamaños, producto de la fragmentación de las rocas, y también de acuerdo al diámetro y en el orden creciente. Las partículas se clasifican en arcilla, limo, arena, gravas y guijarros. En este caso, cuando habla de orden creciente, recuerde que una capa va tras otra y cada una de ellas va a determinar un momento específico del tiempo en el que se desarrolló la vida, o lo que sucedió, por ejemplo una erupción volcánica, una inundación, o etcétera, etcétera. Vemos la clasificación de las partículas del suelo, lo que está compuesto. En milímetros tenemos arcilla 0.002, limo 0.002 a 0.005, arena de 0.005 a 2, grava de 2 a 20 y guijarros mayor de 20 en milímetros. Entonces vea cómo va cambiando de acuerdo a la superposición del suelo, una capa tras otra. Entonces tenemos el perfil del suelo. Dice, primero tenemos la superposición, lo que yo les comentaba: hojarasca, tenemos dentro de ella acumulada humus, el lavado y sus materiales descienden. Tenemos la hojarasca, que es la parte superficial, por eso se le determina como A0, la primera capa, no todas existen. Tenemos la superficial, que es la A, en la cual acumula humus, es lavado y sus materiales descienden al B. Entonces vemos una transformación. Aquí tenemos hojarasca, esta es la superficial. Aquí tenemos la acumulación de materiales, prácticamente A y B vienen siendo transformación de esta parte superficial. Después tenemos lo que es la roca madre, y por último tenemos lo que es la roca madre fresca y disegregada. Entonces todo eso va permitiendo que cada uno de estos son capas conocidas como una superposición, una tras otra. Esta es más antigua que esta es más antigua que esta, y consecutivamente. Dice que tenemos el horizonte A, B, C y R, dice. Entonces, como vamos a ver acá, con relación a qué refiere el horizonte, dice que el horizonte A es el humus. El humus es lo que conocemos como la acumulación de materia orgánica, en la cual está en proceso de descomposición, pero siempre está relacionada con la tierra. Ahí es donde participan todos los agentes para la descomposición, microorganismos, los mismos componentes químicos que forman parte para la degradación de también los nuevos compuestos químicos que sirven para nutrir lo que es la tierra. Luego tenemos el horizonte B, que es fundamental, de origen mineral, es lo que él mencionaba. Sin el proceso de los componentes B no puede surgir la descomposición del componente A. Luego tenemos el horizonte C, que es el resto de roca fragmentaria proveniente de la disgregación física de la roca madre. Estamos hablando del deterioro. Hay un deterioro en el cual va una modificación de ¿para qué? Para que la vida también se pueda desarrollar. Y el horizonte R, que es la capa más profunda, es donde está la roca madre, y esta es prácticamente la que le da el origen. Solo poniendo un ejemplo:
una roca de origen volcánico, sabemos de que ahí no se encuentra vida, no va a haber vida, pero sí se puede llevar el proceso de deterioro para que ésta pueda irse modificando y permitiendo que se desarrolle nuevamente la vida. Vean, roca de desintegración, roca madre, aquí vamos, miren, todo esto es roca madre. ¿Qué sucede? Se va cambiando sus horizontes, a lo que nosotros le llamamos superposición del suelo, hasta llegar a la descomposición de ella para que sea fácilmente modificada y esta permita el desarrollo de la vida en él. Aquí vamos, poco a poco va a ir cambiando. Los límites del suelo, usted puede decir límites del suelo, claro que existen. Primero, sobre él tenemos el aire o el agua. El lateral tenemos el agua profunda o roca, y por último inferior tenemos lo que es la máxima profundidad de raíces de las plantas perennes nativas, que significa que son permanentes y son de ese lugar, propias de ese lugar. Bueno, dentro de su composición tenemos lo que es una fase sólida, en la cual hablamos de tres componentes: biomasa, restos orgánicos y productos de reacciones químicas. Usted ve la biomasa, sabemos de que es la parte orgánica en la cual se está obteniendo de los organismos, por ejemplo hojas, por ejemplo cáscaras de fruta, también el mismo animal u organismo en descomposición. Luego tenemos los restos orgánicos, que prácticamente viene siendo el proceso de descomposición de la biomasa, y por último el producto de reacciones bioquímicas, en el cual se le conoce como descomposición total de aquellos organismos, pasando de componentes químicos orgánicos a componentes químicos inorgánicos, donde tenemos la separación del hidrógeno, que del azufre, del fósforo, etcétera, etcétera. Entonces eso se le llaman reacciones bioquímicas. ¿Por qué? Porque para que eso suceda tienen que haber un montón de reacciones, no solamente una descomposición del organismo, sino que también viene siendo una transformación de ella, de la materia prácticamente. Aquí tenemos, miren, tenemos la planta, todos los organismos, cómo juega eso, la descomposición de sus heces, también es necesaria. Por ejemplo, nosotros tenemos una distribución con relación a la carga de desechos sólidos, de heces fecales, que lo que hacemos es enviarlo al agua cuando prácticamente tendría que irse a tierra, porque la tierra necesita esos nutrientes. Entonces la participación de los animales es esta, ¿no? Aquí vamos, todos los que juegan para la descomposición, todos juegan en la descomposición, es un ciclo prácticamente. Y aquí estamos viendo también una parte importante dentro del ecosistema. Luego tenemos la fase líquida, que es el agua del suelo que transporta y meteoriza. ¿Qué significa meteorización? Es la transformación de las rocas, o transformación del suelo. Entonces, ¿qué hace? Nada más una modificación, por eso el concepto de meteorización. Usted se ha dado cuenta que el agua puede modificar la que es la roca, el suelo. Y la fase gaseosa, que dice que está la atmósfera del suelo, donde ocupa los poros libres de agua. Su posición depende de procesos bioquímicos. Estamos hablando de que también dentro del suelo, lo que es la atmósfera juega un papel fundamental. En el que la atmósfera brinda nutrientes al suelo por medio de procesos llamados ciclos biogeoquímicos. Por ejemplo, el nitrógeno necesita bajar del cielo hacia el suelo. ¿Cómo lo hace? Por medio de la atmósfera. Esto lo conocemos todos. Dice que el suelo es un sustento vital, donde se desarrolla prácticamente lo que es la vida. Todos nosotros nos desarrollamos en él. Y dentro de ello también es como un libro que, de acuerdo a sus capas, así va a determinar los sucesos en ese tiempo. Por eso encontramos fósiles, por eso encontramos materia, rastros de organismos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos características, por ejemplo, el suelo rocoso dice que no tiene horizonte A ni B, por eso se le conoce como R, por lo que la roca aparece en la superficie, son duros e impermeables, por lo cual aparecen secos. También los conocemos como acero o
el horizonte cero. No se conoce por qué, no se identifica por qué, porque estos están superficialmente, están ahí. Proceso de meteorización, aparecen. Luego dice el suelo arenoso, dice debido a que sus partículas están muy sueltas, son suelos porosos y permeables. ¿Qué significa eso? Que pueden absorber en totalidad el agua, que dejan pasar el agua con facilidad, pero no retienen la humedad. Vaya, usted sabe que en arena rápido llega agua y ve húmedo, no, ¿verdad? Automáticamente absorbió el agua. Suelo arcilloso, tienen una textura blanda, más compactos que los arenosos, son menos permeables y retienen la humedad. Vaya, un ejemplo, tenemos el barro, usted le pone agua y usted sabe que eso cuesta que absorba totalmente el agua, pero se mantienen húmedos. Y el suelo orgánico, estamos hablando del humus. Allí donde se desarrollan un montón de procesos bioquímicos. ¿Qué significa? Biológicos y químicos. La descomposición es un proceso. ¿Qué es lo que hace la descomposición? Pasar la materia orgánica compleja a una materia orgánica o inorgánica simple, lo que le mencionaba. ¿Qué significa este triángulo? Este triángulo determina cómo está distribuido en una gran cantidad de arcilla, la combinación de arena y de limo. ¿Bien? Arena, limo, menor proporción. Lo que vaya distribuyéndose para acá, se dando cuenta usted de que así va a ser la combinación. Arcilla se combina con arena, arcilla se combina con limo, el limo también se puede combinar con arena. Entonces cuando tiene esa combinación, esa presencia en el suelo con respecto a cantidades de materia de un tipo de suelo, entonces a ese se le va dando el nombre. Miren, acá. Bueno, en El Salvador, ¿qué tipo de suelos tenemos? Tenemos unos cuantos por ahí, por ejemplo el arcilloso. Tenemos aquí el ejemplo, usted ya lo conoce, ya lo ha visto. Dice que estos suelos son difíciles de trabajar porque tienen la tendencia a compactarse. Entonces usted dice, bueno, el suelo en mi casa tiene que haber de esto. Dice usted, claro que sí. Además se forman charcos con las lluvias o con el riego, pero son ricos en nutrientes. Aparte de ello, tenemos un ejemplo con relación a esto, que es el barro. Lo conocemos por su color rojizo, y eso significa que tiene mucha presencia de óxido de hierro. Tenemos los aluviales, que se van formando por materiales arrastrados por los ríos, los lagos. Si se da cuenta acá, miren la imagen, son depósitos en los cuales usted dice, esto de dónde salió. De repente aparecen ahí un tipo de plantas que ni por cerca usted dice, esto no es de aquí, ¿verdad? Pero ¿a qué sucede eso? Parece que son arrastrados por corrientes y de repente esto se desborda, sale de su cauce, o etcétera, etcétera. Y estos van quedando por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que estos suelos son de alta productividad agrícola, pues que soportan todos los cultivos, son ricos en minerales. Recuerde que son depósitos en los cuales se están moviendo y van quedando ahí, ¿verdad? Van quedando en otros suelos. Los andisoles, dice, son suelos originados por depósitos de ceniza volcánicas y aptos para el cultivo de café, dice, árboles frutales y caña de azúcar. También tenemos los regosoles, que son suelos profundos, jóvenes, de materiales sueltos o no consolidados, dice. El horizonte superficial es único y evidente a la vista, suele ser de menos de 20 centímetros de espesor, y en El Salvador tiene una peculiaridad, que se encuentra como un material arenoso fino de color gris y suelto. Bueno, y vamos con el compostaje y su ventaja. Dice que es la materia orgánica. Dice que la materia orgánica, conocido como MO, dice, es esencial para la fertilidad del suelo y para mantener una buena producción orgánica. En pocas palabras, materia orgánica son todos los restos o el componente orgánico, el ser vivo. Cuando desecha, por ejemplo, las heces, o de repente muere un organismo, pasa de materia orgánica a un proceso llamado descomposición, hasta el punto de descomponer aquellos componentes orgánicos a compuestos orgánicos simples,
o compuestos inorgánicos simples. ¿Para qué? Para que esto sea aprovechado en el suelo. Por eso presenta un grado de fertilidad. Y también hablamos de elementos nutritivos. Luego dice que conocemos como pequeños organismos que viven en el suelo y la transforman en lo que se conoce como humus. Es otra cosa. Si vemos que la materia orgánica también forma parte de aquellos seres vivos que participan en el proceso de descomposición, lo que lo mencionaba. ¿Quiénes participan? Por ejemplo, aquellos animales que se comen organismos a materia o animales muertos. Tenemos que ellos después entran a un proceso de descomposición a partir de sus heces. Tenemos las bacterias, tenemos los hongos, tenemos algunas plantas. Entonces, todos ellos participan en ese proceso de descomposición. ¿Para qué? Para llevarle todos esos nutrientes que necesita la tierra. ¿Con qué se elabora la composta? Dice. Primero, la composta sabemos de que es el proceso que se lleva para producir de materiales orgánicos a convertir los materiales inorgánicos ricos en minerales, y estos servirán para la fertilización del suelo. Dice que para elaborar composta puede emplearse cualquier residuo orgánico, con la condición de que se encuentre limpio de plagas y enfermedades. Usted bien sabe, ¿verdad?, que no va a utilizar aquellos componentes que le puedan permitir llevar una contaminación al lugar. Ahí podemos tener hojas, podemos tener desecho orgánico de nuestros alimentos, por ejemplo cáscaras, por ejemplo mismo cartón, juega papel, juega todo un papel importante para el proceso de descomposición. Abonos verdes de cualquier tipo. Bueno, lo que les repetía, con que se elabora la composta: maleza, desechos orgánicos caseros, el estiércol, plantas marinas, algas marinas. Entonces, todos esos forman parte de poder descomponerse y llevar nuevos recursos a la tierra para hacerlo fértil. ¿Quién se beneficia? Nosotros al final, porque hay mejores plantas, mejores cultivos, mejores alimentos, y el punto es que nosotros recibimos eso. Dice que las precauciones con relación a esto, dice que primero sabemos que tiene que haber un equilibrio con relación a la cantidad de sustancias que se ponen. No es solo hojas, no es solo desechos orgánicos caseros, no solamente es cartón, no solamente es papel, sino que tiene que haber un equilibrio. Entonces tiene que haber esa facilidad, también tiene que estar en el suelo, y también saber de que las hojas secas no todo es otro proceso de descomposición, sino que tiene que haber un proceso ahí bastante ordenado, como le decía. No tiene que haber un equilibrio de las sustancias con las que se está trabajando. Aquí tenemos materia orgánica suave y materia orgánica seca y fibrosa. Por ejemplo, aquí la hoja seca. Por esa razón es que no podemos descomponer en totalidad. Va a decir, este árbol bota todas las hojas y yo voy a utilizarlo para hacer abono, dice usted. No lo va a poder hacer. Necesita un equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Por ejemplo, acá dice más de 60% de humedad, la materia orgánica suave y húmeda, y menos del 60% de humedad. Entonces quiere decir que aquí tenemos un 40-60, 40-60, 80-20, 70-30. Entonces tiene que haber mayor cantidad de esto, menor cantidad de esto. No puede ser al revés. Aquí, miren, tenemos factores que condicionan el compostaje: la temperatura, la humedad, la acidez, el oxígeno, la relación carbono-nitrógeno equilibrada. Eso va a suceder cuando se esté en el proceso de descomposición. No va a haberlo de un día para otro, sino que tiene que haber un proceso. Ahí aparece que se recomienda una relación de 25-35, que significa que tiene que haber una cantidad equilibrada de carbono y nitrógeno. Vaya, ¿cómo lo va a ver eso? Usted dice, tengo bastantes hojas, tengo bastante papel, compuestos secos, compuestos húmedos. Cuando vemos el compuesto seco, lo tenemos relacionado con el carbono en su mayoría. Si no vemos esta tabla acá, en relación a compuestos químicos, orgánicos, de organismos todavía vivos, tenemos poda de árboles, maleza fibrosa, hojas secas, papa o pasto seco, acerrín.
mayor cantidad de carbono, y los desechos orgánicos que tenemos con mayor cantidad de humedad tenemos una mayor cantidad de nitrógeno. Entonces eso es lo que determina ahí. Luego tenemos los beneficios del compostaje. Ahí aparece una tablita, dice que reduce la cantidad de materia orgánica que va a los vertederos, o sea que en lugar de sacar esas 5 o 6 bolsadas de basura que usted manda casi 2-3 días o a la semana al camión de la basura, usted podría reducirlo limitando los desechos orgánicos, porque eso usted los utilizaría. El problema es que en nuestras casas a veces no tenemos el espacio donde va a poner un montón de basura. Entonces por eso es que es bien difícil trabajar en esto, ¿verdad? Reduce el uso de fertilizantes inorgánicos a lo que sustituye los compuestos químicos, aquellos que pueden generar gran daño. También ahorra agua. La idea es eso, ¿verdad? Que me mete un suelo húmedo, siempre la planta va a tener donde absorber agua, y el compost tiene esa característica de mantener agua. Aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas de forma natural, reduce los costos de transportación de los residuos con los consiguientes beneficios para los ciudadanos. Por ejemplo, 7% pilas, textil, voluminosos, 8% vidrio, botella, frasco, y así vamos. ¿Miren? Y lo que le mencionaba a usted, de todo esto se da cuenta usted que el 50% son cosas bastante mínimas las que utilizamos. No todos los días botamos batería, no todos los días botamos ropa, no todos los días botamos plástico, sino que el proceso con el que nosotros seguimos consecutivamente, que el 50% de nuestra basura es materia orgánica. Entonces imagínense que esto 50% en lo que se fuera en el camión de la basura fuera bien mínimo, y si lo clasificáramos todavía sería mejor, porque ya cosas de acá son pocos los que serían directamente el vertedero. Pero como repito, no tenemos nosotros el hábito y también no tenemos el espacio. Eso es para aquellos que tienen ahí su finca, tienen ahí su gran extensión de tierra en su casa, sus patios. Aquí con los que tenemos casas pequeñas es bien difícil. Mamá se enojaría porque viene un montón de mosquero ahí, porque usted no lo haría después. Le diría después, mamá, después, papá. Y ahí seguiría descomponiendo un proceso solo, pero necesita un tratamiento diferente. Bueno, esto es todo con relación al tema. Que revisemos el libro y sigamos estudiando esto. Muchas gracias.